A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Bueno, entonces vamos a darle paso a la conferencia siguiente, es la del doctor Pablo Guadarrama. Él nos va a recrear con una conferencia que se intituló El pensamiento político de los pueblos originarios de América ante el poder. Me lo sentí. Bueno, las ideas que vamos a presentar son, diríamos, en este trabajo anterior valorábamos el tema de las concepciones sobre los derechos humanos y la democracia en el pensamiento amerindio. Acaba de ser también traducido al italiano este libro, y para demostrar un poco que los derechos humanos y la democracia no son una conquista exclusiva de la cultura occidental, como estamos acostumbrados a ver, sino que pueblos también de otras culturas, de la India, de China, de Babilonia, ¿no? Y también nuestros pueblos tuvieron sus reflexiones de carácter político, ¿no? Y ahora, primero, partimos del presupuesto de que si las culturas amerindias más desarrolladas, sobre todo la inca, la maya, la chibcha, tuvieron instituciones políticas, ¿cómo no vamos a pensar que tuvieran pensamiento político? Si tuvieron también instituciones jurídicas, porque tuvieron formas también de control, ¿no es así?, de penalización, etcétera, ¿cómo no van a tener pensamiento jurídico? ¿No? Entonces, esa es un poco la tesis esencial, ¿no?, de nuestra reflexión. Otra cosa es ya cuestión de si tuvieron o no ideas filosóficas. Bueno, eso lo desarrollamos en otro libro nuestro publicado por Planeta hace ya algún tiempo, y ahora lo va a reeditar Random House. Eso es otro debate. Pero lo que no cabe la menor duda es que el argumento de que ese pensamiento era mítico y no racional, olvidan que Aristóteles decía que el mito era un elemento de racionalidad, y no había que esperar por Claude Lévi-Strauss para que dijera, no es así, que hay mucha racionalidad, no es así, en los mitos. Por lo tanto, es un preámbulo. Nadie duda de que los jonios tenían pensamiento filosófico, no es así, pero yo no he visto mucha, en los mitos de Platón, en los mitos, no, muchas ideas filosóficas, pero bueno, eso es otro debate. Lo cierto es que parece ser que cada vez hay más consenso, no solamente en el ámbito intelectual latinoamericano, sino también europeo, de reconsiderar esa idea de que la filosofía nació en Grecia en el siglo VII antes de nuestra era, y que el primer filósofo fue Tales de Mileto, cuando sabemos que Tales ni siquiera era griego, era fenicio, y además se educó en Egipto, ¿no es así? Y donde surgió el episteme, según decía Aristóteles, ¿no?, la sabiduría, porque allí a los sacerdotes les era dado el don del ocio oculto y podían dedicarse a las reflexiones no solamente cosmológicas, geométricas, etcétera, sino también filosóficas. Pero bueno, lo cierto es que parece ser, a partir de informes de cronistas, informes de sacerdotes, informes de funcionarios de la conquista, de la colonización, que reconocieron la existencia de instituciones políticas y jurídicas, aparte de las religiosas, de las educativas, de las artísticas, de otros tipos de instituciones, porque nos preocupan todas las instituciones que hubo en el pensamiento y en la cultura amerindia, como también de luego después en nuestra modernidad malograda, como digo yo, y no el amigo Rubén Jaramillo Vélez. Yo no creo que está postergada, como diría Habermas. Una vez discutimos con Habermas en Berlín sobre este tema. Tal vez en Europa habrá otro tipo de modernidad, pero en nuestro caso no es que no nos tocó el turno. No, es que la modernidad participamos de ella, pero como dice Octavio Paz, recogiendo las migajas en el festín de la modernidad. Pero bueno, lo cierto es que indudablemente hubo determinadas instituciones que expresaban relaciones de poder y de respeto al poder, pero también de cuestionamiento al poder. Es decir, que hubo también pensamiento contestatario con relación al poder, y por eso hubo insurrecciones indígenas, incluso no solamente contra la llegada de los españoles y los portugueses, sino también contra los aztecas, contra los incas, ¿sí? Que hubo también reflexiones de reacción contra los poderes imperiales mayas, incas, aztecas, ¿así?, o los que probablemente pueden haber sido considerados imperios, porque ese es otro problema. No siempre, por ejemplo, los chibchas no tuvieron
un imperio propiamente dicho, eran una especie, y los mayas tampoco, eran estados-naciones, pero también había insurrecciones, había, ¿no?, enfrentamientos, y por eso fueron bien aprovechados por los, bueno, Hernán Cortés, si no hubiera sido por los tlaxcaltecas y otros pueblos, no hubiera conquistado fácilmente, ¿no?, a Montezuma. De manera que parece ser que en los pueblos originarios hubo un pensamiento político y un pensamiento jurídico, y que hoy en día, a través de los pueblos testimonios, como diría Darcy Ribeiro, este antropólogo brasilero, se demuestra que también tenían, ¿no?, concepciones de carácter ético, de carácter antropológico, de carácter jurídico, de carácter político. Por otra parte, el hecho de que no solamente admitiesen, sino que se enfrentasen a poderes religiosos, como en el caso de la cultura teotihuacana. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues se cuestionaban el poder también de algunos sacerdotes, ¿no?, y que también se expresaba ese pensamiento en instituciones y en personajes. Que no se llamaban filósofos, porque el término es griego. Bueno, ya eso Diógenes Laercio lo dijo. Bueno, el término es griego, pero la filosofía existía entre los cenoteos, los caldeos, los persas, los judíos, los hebreos, ¿entienden? Mucho antes que los griegos, ¿no es así? Lo que pasa es que aquí los chibchas le llamaban zipas y saques, los aztecas le llamaban tlamaltines y los incas le llamaban amautas, sabios, ¿no es así? Eso eran los que había, y eran los que tenían la reflexión sobre la ética, el pensamiento político, jurídico y demás. Y además reflexionaban sobre el poder que tenían esas instituciones, y sobre todo el poder de cooptación, de manipulación ideológica, que incluso no tenía nada que envidiar. Por ejemplo, cuando los incas conquistaban a los quitus en Ecuador, utilizaban mecanismos de cooptación y de temor, presentándose ellos a sí mismos como un poder sobrenatural. Y eso era muy natural, los aztecas también lo hicieron, ¿no es así?, con otros pueblos periféricos. Se presentaban como que tenían sobrepoderes y que por lo tanto, por esa razón debían de subordinarse, ¿no? Muy similar a los famosos requerimientos que implantaron los cristianos cuando llegaron, ¿no es así?, aquí, ante los taironas, a decirle, bueno, si ustedes no aceptan la voluntad de Dios y el rey deben ser esclavizados. Bueno, un sacerdote aquí en las playas de Bucaramanga, de Santa Marta, sintió tanta vergüenza de aquel requerimiento leído en castellano antiguo que ningún tairona entendía, por supuesto, ¿no? Pero eran los mismos mecanismos que utilizaban los incas con los pueblos mapucos, guaraníes, con los aymaras, ¿no?, o los aztecas, es decir, eran también. Por eso hay una metáfora muy bella. Dice, no, el problema es que con la llegada de los españoles aquí, no es que había unas ovejas perdidas y que encontraron a su pastor. No, no, no. Aquí lo que había era lucha de lobos imperiales también, porque los aztecas eran un imperio que dominaba, ¿no es así? Los incas un imperio que dominaba, y además que tenían un poder administrativo envidiable. El padre Francisco de Acosta, cuando llegó y aquello, incluso dice, estas repúblicas son superiores a las nuestras, y utiliza el término república. Un jesuita del siglo XVI. Impresionado por la forma en que tenían los tributos, impresionado por el sistema de correos, impresionado por el sistema de control económico de los PUS, ¿no?, impresionado por las formas de dominio jurídico y político y militar. Entonces, si tenían todas esas instituciones, ¿cómo vamos a decir que no tenían instituciones? Pensamiento político y jurídico, ¿no?, estos pueblos ante el poder. El hecho de que también la guerra fuera un instrumento, una institución, ¿no?, de control, pero también de temor, ¿no es así? El hecho de que la guerra fuera utilizada también, incluso la esclavitud, porque son instituciones la esclavitud, ¿no es así? Pero la esclavitud en estos pueblos era distinta a la grecolatina. No era esa esclavitud individual, no, era una esclavitud en que el esclavo incluso tenía determinados derechos. Podían hasta votar cuando iban a la guerra los esclavos, y era por un tiempo determinado nada más. Y eso Garcilaso de la Vega lo demuestra en todas sus, ¿no?, sus reflexiones. Y el padre de la casa también. Hay muchas expresiones, como cronistas Hernando de Santillán y otros, en que impresiona cómo ellos, los esclavos, que era una forma de institución por penalidad parcial ante determinados delitos, pues, ¿qué quiere decir eso? Que tenían un respeto ante ese tipo de poder, en este caso, de la esclavitud. Además, el hecho de que manejaran
la búsqueda de esclavos solamente para esclavizarlos, pero también para mantener a unos pueblos. Y es interesante un fenómeno. La esclavitud que en Europa daba expresión de poder y que a la vez expresión de debilidad, porque tal vez el Imperio Romano fue liberado por esclavos bárbaros. Parece ser que tanto los aztecas y mayas incas que tenían esclavos, sin embargo, no eran demasiado crueles, sino que mantenían una forma de servidumbre. Por eso Marx llama a eso modo de producción asiático, porque parecía un poco a lo que parecía la forma de esclavitud en la China y en la antigua India, ¿no? ¿Y por qué? Para evitar sublevaciones. Y es un fenómeno interesante. Los criollos, cuando establecen el código indiano acá, que incluso incorporan elementos jurídicos al sistema jurídico español, asumen esas formas de la mitad, de cómo participar en los procesos productivos, ¿no? Formas de penalidad, incluso fueron incorporadas al código indiano ya elaborado por los españoles, desde las culturas originarias. Es decir, que no podemos estar siguiendo con la idea de que la historia de América comenzó una mañana radiante en el Caribe, en que el 12 de octubre de 1492 desembarcara, ¿no? Y entonces, ¿la historia anterior qué? No existía. No existieron esas instituciones y ese pensamiento político. Y por lo tanto, estamos interesados en demostrar que en todas estas culturas hubo un pensamiento, ¿no? Y hubo realmente formas de elaboración teórica, que no la plasmaron en gruesos tratados como estos que casi nadie se lee, ¿no? Sino los expresaban ¿dónde? De manera oral, respetaban más la oralidad que nosotros que tenemos tantos códigos escritos, ¿no? ¿Así? Y todavía las comunidades indígenas son más respetuosas de la legalidad ética, ¿sí?, que de la jurídica que se plasma en las constituciones y en los reglamentos, ¿no?, de leyes establecidas por la escritura. Pero tampoco me vengan con el cuento de que porque la escritura era pictográfica o eran jeroglíficos, no eran capaces de expresar reflexiones teóricas. ¿Quién dijo eso? Y entonces las culturas de los pueblos asiáticos, ¿no?, de la escritura china, la escritura, ¿no es así?, japonesa y todo, ¿no? Además, está demostrado y lo demuestran unidades investigadores que en las expresiones, incluso hasta de los quipús incas y de las famosas tablas de los mayas, había una forma alfabética y una forma de expresión de pensamiento abstracto y no solamente de pensamiento concreto. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que reconsiderar que en estos pueblos que además a veces se dice, no, es que no tenían libros. Cuidado, que Pedro Martí de Anglería demuestra que sí tenían libros. Lo que pasa es que en lugar de utilizar, ¿no?, un alfabeto al estilo nuestro, utilizaban otras formas de expresión en los códices que aún se conservan, por suerte, algunos no fueron quemados, ¿no?, y están en Dresden y están en Londres, algunos, ¿no?, con expresiones pictográficas, pero con todas las reflexiones sobre las relaciones interpersonales de dominio y de explotación y de subordinación y de esclavitud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que nuestros pueblos amerindios, no es que tampoco vayamos a idealizarlos, ¿no?, y se nos vaya la mano, como algunos amigos que en algunos momentos llegaron, ¿no?, a creer que aquí se descubrió por la filosofía antes que... No, eso es absurdo. Nosotros somos hijos también de la cultura griega y de la cultura latina, romana, ¿no es así? Pero como me decía Leopoldo Sea en una ocasión, que cuando llevaron a una cabezota olmeca así a la exposición de la UNESCO en París, André Malraux, el gran novelista francés, le dijo: ustedes los mexicanos deben sentirse orgullosos de esa cultura olmeca, igual que nosotros los franceses nos sentimos orgullosos de la cultura grecolatina. Leopoldo Sea le pidió al ministro de Cultura de México, le dijo: mire, déjeme a mí y le voy a responder. Le dijo: mire, señor Malraux, nosotros los mexicanos somos más orgullosos que ustedes, los franceses, porque resulta que es que nosotros también somos hijos de la cultura grecolatina igual que ustedes. Mire, yo estoy hablando una lengua romance y usted habla en francés, yo hablo en castellano, ¿no es así? Y nuestro derecho, nuestra filosofía, nuestra religión, nuestro arte, todo, ¿de dónde proviene? También de la cultura grecolatina, pero tenemos una ventaja con ustedes. También proviene de la olmeca,
de la azteca, de la chichimeca, de la chicha, de la maya, de la inca, pero también de la que vino del África, de la guaraní también, pero de la yoruba, abacuá, nigeriana, todo eso. Y también de las que vinieron del Asia por las migraciones del Pacífico. Por eso José Vasconcelos, el gran pensador mexicano, decía que América es crisol de raza cósmica, donde se integran, ¿no es así? Todas las razas. Y por lo tanto también tenemos que sentirnos herederos de Platón y herederos de Aristóteles, y herederos de Hegel y de Marx y de todos los autores como otro ciudadano cualquiera. Lo que nosotros no debemos subestimar, que también nuestros pensadores. Quiero hacer una anécdota personal y Rubén me puede rectificar. La primera vez que participamos, hemos participado en varios congresos, nunca aparecía un latinoamericano entre las fotografías. Una vez se lo dije a Rubén, chico, ¿por qué no ponen también aquí algún, no? Y entonces en el anterior ya no solamente está Rawls y Dworkin y Haber, no, pusieron a Guillermo Hoyos. Me alegra mucho que ahora no solamente está Guillermo Hoyos, sino que está Oprini también, ¿no es así? Es decir, que poco a poco vamos ganando reconocimiento de que también tenemos pensadores en el plano filosófico, jurídico, político, religioso, ¿entiende? Que forman parte de la cultura universal en ese proceso de transculturación, como llamó el cubano Fernando Ortiz, y no eculturation, como decía Bronislav Malinowski, hasta que fue a La Habana y estuvo un mes discutiendo con él y dijo, bueno, es verdad, no hay tal aculturación, lo que hay es una transculturación. Y eso es lo que nos da hoy el proceso de globalización. Todos estos pueblos amerindios, como queramos llamarle, tenían incluso concepto de poder, fíjense, tenían concepto de control territorial. Y no solamente control territorial, tenían ideas de control más allá de sus espacios, ¿no? El Lab Yayala, ¿no es así? En el caso de, ¿no? O el Mayap de los mayas, era una visión del espacio en el que se sentían dueños, se sentían con poder, se sentían con control. Yo quiero decirle, por ejemplo, no voy a citar mucho, nada más que algunas. Por ejemplo, ¿qué dicen las casas? El Pachacuti. Lo que puedo decir de ellas, refiriéndose a esa cultura, que todas estas gentes eran muy políticas y prudentes. Está diciendo el padre de la casa. Tenían sus reyes, señores, grandes a quienes obedecían en gran número de vasallos, porque eran numerosas las gentes que en aquel reino había. Tenían maravilloso gobierno. ¿Cómo van a tener gobierno y no van a tener pensamiento político? Leyes, costumbres buenas. Vivían en paz y justicia. Y de esto puede argumento claro bastar multitudes de poblaciones llenas de gente pacífica que se hallaron cuando primeramente fueron allí los nuestros, a lo cual ayudaba la conformidad y la unidad de la lengua. Eso está en las crónicas de los cronistas. Las casas llevó a un cacique purépecha ante el trono del rey, para que viera que eran gentiles, que eran humanos, que eran gente, ¿no? Que eran racionales. ¿Ustedes saben lo que pasó? Cuando terminó aquella presentación, le dice el cacique a las casas en lengua náhuatl, que era la lengua común de los aztecas, ¿y cómo eligen ustedes al sucesor del rey cuando muere? Y las casas, que no entendía bien la lengua náhuatl, le dice, ¿cómo es eso? ¿Elegir qué es eso? No entendía la palabra elegir las casas. Y eso lo cuenta el propio Las Casas. Y le dijo, sí, ustedes no hacen igual que nosotros, que reunimos a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, a todo el mundo, y escogemos el más fuerte, el más capaz, el más inteligente, el más valiente, y ese debe ser el nuevo rey, no importa que no sea hijo ni pariente del que ya murió. No, eso no era democrático, porque no habían leído a John Locke, ¿no es así? Ni a Montesquieu, para ser democrático, ¿no? Y todavía hay pueblos que se cree que tienen el democratómetro perfecto para medir la democracia que hay en otros pueblos, ¿no es así? Ese es el gran problema. Y hay pueblos que eligen a un presidente con 3 millones de personas en contra, pero bueno, aquella democracia es perfecta, ¿no? Y cuando hay elecciones en Nicaragua, en Honduras, mandan observadores de Estados Unidos y de Suecia para ver si son... Pero nunca cuando hay elecciones en Estados Unidos y en Suecia mandan observadores de Honduras o de Nicaragua a ver si las elecciones allá no se las robaron los cubanos en Miami, ¿no? Como pasó con el hermano de Bush. No, pues son perfectas. Las nuestras son las que son imperfectas y nos tienen que controlar. Y por eso es el problema ideológico que quiere plantear este libro. Este libro yo lo presenté el año pasado en Turín con el amigo Gianni Bátimo. ¿Por qué? Porque, señores, si nosotros vamos a seguir creyendo que todos nuestros problemas los va a resolver cualquier autor
¿no? Yo estuve una vez con Habermas en un congreso en Córdoba, en el 87, y recuerdo que un peruano dijo, yo voy a explicar la realidad política de mi país a la luz de la acción comunicativa, como ha planteado el maestro Habermas, que me honra con su presencia. ¿Usted sabe qué le dijo Habermas en su inglés ahí? Bueno, le dijo, mire, yo tengo mis dudas de que la teoría de la acción comunicativa, que entre paréntesis Apple siempre nos decía que era de él, no de Habermas, pero bueno, es otra historia, está elaborada para Europa Occidental, donde la modernidad tiene un desarrollo de la tolerancia, de la democracia, del espíritu, ¿no? Pero yo dudo que un país como Perú, que tiene récord mundial de golpes de estados, ¿no es así? Encima mi teoría de la acción comunicativa, así le dijo Habermas, aquel peruano de la Universidad Católica, me acuerdo, ¿no? Entonces, señores, si ese acto tan honesto, mi pareció de Habermas, ¿no es así? Para decirle que, ¿no? Y por eso José Carlos Mariate decía, no, espérese, aquí hay que interpretar la realidad peruana con nuestras propias herramientas y no pensando que viene, ¿no? Y por eso Vittorio Codovilla no lo invitó a la reunión de partidos comunistas en Buenos Aires en el año 29, porque había hablado de ensayos de interpretación de la realidad peruana, cuando la realidad peruana no existe, lo que existe es modo de producción capitalista, con burgueses, proletario, O sea, el enfoque clásico de un dogmatismo que no tiene nada que ver con el marxismo, por supuesto, pero bueno, por tal lo entendía. De manera que, como no me gusta abusar del tiempo, voy a ir a las conclusiones directamente de lo que vamos a proponer. Repito, este trabajo es inédito, lo presento por primera vez, doctor Rubén, por lo tanto estoy abierto a cualquier... Es una continuidad del que está aquí y es una continuidad del anterior, pero no está publicado. Y por lo tanto, para eso uno viene a los congresos también, para que lo critiquen, ¿no es así? Y entonces yo tomaré atenta nota, como hacen los diplomáticos, ¿no? Y los incorporaré a la versión definitiva. ¿Qué conclusiones proponemos? Primero, que existen razones suficientes para argumentar favorablemente la existencia de formas de pensamiento racional en los pueblos originarios, aun cuando en algunos casos se expresasen a través de mitos, si bien esta no fue su única forma de manifestarse. Los diálogos sostenidos por algunos conquistadores como Cortés y Pizarro con Montezuma y Atahualpa, por algunos conquistadores repetidamente sobre sus múltiples cuestiones relacionadas con el extraordinario poder, constituyen pruebas fehacientes del grado de desarrollo del pensamiento político y jurídico alcanzado por los pueblos originarios de América. Esa es la primera tesis que lanzo al ruedo del debate. Segundo, el pensamiento político de estos pueblos ante el poder en lo que se después llamarían América, ¿no? Fue muy heterogéneo, en correspondencia con los diversos grados de desarrollo socioeconómico y de organización político-administrativa que estos tuvieron. Pero tal heterogeneidad no justifica desconocer o subestimar su existencia y significación, incluso de los pueblos menos desarrollados, no solamente los que tuvieron grandes imperios, ¿me entiendes? Por el caso aquí de los chichas, o el caso de los mapuches por allá, o los guaraníes u otros. Ciertamente unos llegaron a tener estructuras bien centralizadas y bien controladas administrativamente, que hicieron que fueran llamados reinos o imperios por los europeos, en el caso de los aztecas y el inca. Otros solo lograron tener especies de pequeñas ciudades-estados, como los mayas, o confederaciones como los chibchas, y algunos ni siquiera llegaron a ese tipo de organización política, pero tenían otra forma de organización política. Sin embargo, su cohesión sociopolítica y cultural los ha hecho sobrevivir hasta nuestros días. ¿Y por qué han sobrevivido? Porque tenían instituciones y tenían concepciones, ¿sí? Y tenían valores jurídicos, éticos, políticos, filosóficos, religiosos, ¿no? Por eso han sobrevivido. Sin embargo, su cohesión sociopolítica los ha hecho enfrentarse no solamente al conquistador europeo, como en el caso de los mapuches, los guaraníes, los pijaos, los tarahumaras, que todavía siguen, ¿eh? Lo que pone de manifiesto que todos tenían un pensamiento político contestatario, de enfrentamiento, ¿no? Sus normas ético-jurídicas de control social, aun cuando fuesen resquebrajadas mayormente por la imposición de otro tipo de jerarquía monárquico-ibérica u otro tipo de religión, más sofisticada, de mayor dificultad para su comprensión, en algunos casos ha logrado sobrevivir. Esto demuestra que
que han estado bien enraizadas en los pueblos originarios y han cumplido de manera cabal su papel en la cohesión sociopolítica de esos pueblos. El hecho de que los conquistadores iberos quedaran sorprendidos, no solo por las edificaciones, lujos, mercados, vías comunicativas, sino también instituciones de carácter político, jurídico, religioso, educativo, artístico, militar, en los pueblos originarios más desarrollados, como lo demuestran muchos relatos de cronistas, evidencia que sabían comportarse ante esas instituciones ni mejor ni peor que los pueblos de la antigüedad, considerada clásica, porque parece que lo clásico solamente es, ¿no?, lo europeo. Y por eso Leopoldo Sea insistiría que hay que reivindicar esos valores de ese pensamiento, ¿no? Ni más ni menos que lo de otros hombres y de otras culturas, ¿no es así? Simplemente tenían características que lo distinguían de otras culturas de la humanidad, pero también eran expresión de esa controvertible condición humana, que es un proyecto internacional que hemos dirigido con la UNESCO para enfrentarnos a los que pretenden hablar de una naturaleza humana para caer en los socialdarwinismos al estilo de Lombroso y Ferri, ¿no? O de una presunta esencia humana más allá del topos, como Marx incluso cayó en el error en sus tesis sobre Feuerbach, ¿no?, al mencionar, después lo rectificó, pero también en ese concepto. El argumento de no poseer el lenguaje escrito, no desarrollar un pensamiento político, eso es una tesis tan endeble como considerar que por esa razón no tuvieron pensamiento religioso, ni ético, ni jurídico, ¿no? Y hay innumerables instituciones reconocidas por cronistas de esa época, misioneros, funcionarios, de muchas fuentes que lo demuestran y han servido no solamente rescatadas en el código indiano, como hemos dicho, sino también en el reconocimiento. Por eso, hoy, el hecho de que, como nuestro José Martí, cuando digo nuestro, no lo digo como cubano, sino como latinoamericano, porque Martí no nos pertenece solamente a nosotros, donde menos vivió fue en Cuba. Y fue cónsul de Uruguay, de Paraguay, ¿no?, y representó, ¿para qué? Pero Martí, yo tuve un gran sentimiento, estuve la semana pasada en Tampa y fui allí a ver las tabaquerías donde Martí daba sus conferencias, ¿no? Impresionante en el siglo XIX que llegara a eso, ¿no? Y decía Martí que hay 7 mesinos, los que se avergüenzan de su madre indígena, de su madre chola, de su madre negra, de las que no confían, ¿no?, en la historia de su pueblo. Martí decía, para gobernar América hay que conocerla en su historia desde los incas acá al dedillo, aunque no se estudie suficientemente a veces la de los arcontes de Grecia, porque los nuestros no son más necesarios. Y así se enfrentó José Martí a lo que el uruguayo José Enrique Rodó llamaría la nordomanía, pensar que todas las soluciones vienen del norte. De ahí yo creo que la significación cultural e ideológica de transmitirla a esas nuevas generaciones que están ahí delante, ¿no?, la necesidad de conocer un poquito mejor, no solamente a Aristóteles, a Platón, a Confucio, ¿tú entiendes?, a Buda, porque cuando yo estudiaba filosofía en la Universidad de La Habana, había un libro que decía, el libro de Emile Breyer, ahí está, Confucio es una especie de Sócrates chino. Un día en Buenos Aires, compro el librito allí en Corriente, en la calle, breve historia de la filosofía china de Hu Guailu. Y dice, Sócrates es una especie de Confucio griego. O sea, todo depende de cómo usted mire la historia, ¿entiende? Entonces uno tiene el deber de conocer esos valores de otras culturas, de otros pueblos. Si es que queremos, en estos tiempos de globalización, en que debemos conocernos mucho mejor, porque, repito, como decía Martí allá a finales del 19, los pueblos de nuestra América han de conocerse porque han de luchar juntos para impedir a tiempo que se lance voraz sobre estas tierras el gigante de 7 leguas, que porque no la conoce, la desdeña. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.